Nueva denuncia de abuso sexual en contra de un menor de 5 años al sur de Quito. Tras un operativo, el acusado fue detenido. En Guayaquil, capturan a uno de los implicados en el asesinato del propietario de un restaurante en Urdesa. Presidente Lenín Moreno asiste a graduación de policías de línea al sur de la capital. Autoridades de Educación y Justicia se unen en la Cruzada Nacional Cero Tolerancia en relación a denuncias de abuso en contra de menores de edad. 19 de octubre del 2017, amigos, bienvenidos y bienvenidas a su informativo de mediodía, últimas noticias con lo más destacado de esta jornada. Es un gusto estar con ustedes y contigo, Verónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Fernanda, amigos televidentes, una buena tarde también para ustedes. Bienvenidos a la información. Empezamos. Así es, ante una denuncia presentada por un padre de familia, la Policía Nacional organizó un operativo para dar con el paradero de un profesor quien supuestamente habría abusado de un pequeño de 5 años dentro de una institución educativa en el sur de Quito. El profesor fue detenido y se dictó prisión preventiva en su contra. Fue gracias a la denuncia presentada por el padre del menor en la Fiscalía que la Policía Nacional empezó con las labores de inteligencia dentro de la investigación sobre un presunto caso de abuso sexual que se habría cometido en un establecimiento educativo ubicado al sur de la capital. Donde un menor de 5 años aparentemente ha sido abusado sexualmente por uno de sus profesores. El menor le habría comentado a su padre que el profesor de educación física de la institución tenía comportamientos inapropiados con él, ante lo que el progenitor obtiene más detalles, descubriendo que su hijo habría sido víctima de abuso sexual. De acuerdo a las circunstancias denunciadas, se cometieron al interior del establecimiento educativo. La policía dio con el domicilio del presunto implicado y lo detuvo en un operativo. Es así que luego de aplicar las correspondientes técnicas investigativas y manejo de fuentes humanas, pudimos ubicar el domicilio de este ciudadano y es así que aproximadamente a las 11 de la noche se procede a la aprehensión del mismo, en donde luego de la inspección correspondiente con criminalística no pudimos encontrar ningún tipo de material pornográfico que vincule en el primer caso. El hombre de nacionalidad ecuatoriana fue llevado ante las autoridades competentes. Luego de la audiencia de formulación de cargos, se le ha dictado prisión preventiva, el inicio de la misma en la etapa de instrucción fiscal por 90 días y por ende ya empieza un proceso de carácter judicial. La Policía Nacional hace un llamado para que se denuncien este tipo de casos y así no queden en la impunidad. En Quito informó Andrea Valareso. Y la subsecretaria de Educación María Augusta Montalvo dio a conocer las medidas administrativas tomadas frente a los actos de presunto abuso sexual por parte de un profesor a varios alumnos de una institución educativa al norte de Quito. Educación María Augusta Montalvo dio a conocer que el docente será sancionado administrativamente. Vamos a sumariarle a este funcionario, vamos a destituirle a este funcionario que ya está bajo la justicia a este momento. Este docente anteriormente habría tenido abierto un sumario en su contra, que prescribió administrativamente por falta de pruebas, por lo que fue reubicado en la unidad educativa Mushupacari. Y ahí hubo una omisión y una negligencia por parte de la Junta de Resolución de Conflictos del Distrito. Todas estas personas están siendo sumariadas. De hecho, al director distrital le hemos removido ya de su cargo. Con las denuncias realizadas en contra del docente de 41 años, la Subsecretaría de Educación abrió nuevamente el sumario administrativo. Tenemos levantada la información y sobre esa información estamos tomando las acciones pertinentes. Además, María Augusta Montalvo dio a conocer otro presunto caso de abuso sexual, donde el docente fue apresado en menos de 24 horas. En la unidad educativa de la Concentración Deportiva de Pichincha recibimos una denuncia de parte de la madre de un niño de 5 años y el día de ayer a las 10 de la noche
ya fue detenido también el docente. Frente a estos actos, la subsecretaria mencionó que se están tomando medidas urgentes, entre ellas la evaluación inmediata a los docentes a nivel nacional. Y vamos a judicializar lo que se deba judicializar, vamos a denunciar lo que tengamos que denunciar, vamos a actuar con todo el peso del Ministerio de Educación y de las instituciones de justicia sobre estos casos. Por otra parte, hizo un llamado a los padres de familia para que denuncien cualquier tipo de agresión en contra de los menores. Estamos dispuestos como Ministerio de Educación a limpiar el sistema educativo de los abusos sexuales y de todos los tipos de abuso. Informó Patricia Aldaz. Y en estos momentos se realiza la graduación de policías de línea, actividad que se desarrolla en el estadio de Laucas, aquí al sur de la capital. El presidente de la República participa en la ceremonia y en el lugar se encuentra nuestro compañero Iván Casamen, quien nos amplía la información. Adelante, Iván, muy buenas tardes. ¿Cómo se lleva a cabo la ceremonia? Con dignidad. Ahora tienen carreras. Hola, ¿qué tal amigos? Una buena tarde. En efecto, compañeras, nos encontramos en el estadio del Club Deportivo Aucas, donde hace aproximadamente una hora empezó la ceremonia de graduación de 2.199 policías, 1.733 hombres, 466 mujeres, las que se formaron en 3 escuelas de formación a nivel nacional. Este acto cuenta con la presencia del primer mandatario Lenín Moreno, así como del ministro del Interior César Navas, autoridades e invitados especiales, entre ellos el alto mando de la Policía Nacional, así como de los familiares. El estadio está completamente lleno, pues se gradúan, como les manifestábamos, 2.199 policías que se gradúan, que se unen ya a los 48.000 uniformados que existen a nivel nacional. En este momento el presidente se dirige a los que se incorporan y a los familiares. Escuchemos parte de su discurso. Combatirán día a día la delincuencia y combatirán día a día el crimen organizado. Estoy convencido de que nuestro sueño compartido es construir un país libre de violencia, sin robos, sin asesinatos, ni homicidios, un Ecuador sin criminalidad. A la final, de paradigmas también se vive. Jamás olviden que esta noble institución nació del pueblo y está para servir fundamentalmente a ese mismo pueblo. Palabras del presidente de la República, Lenín Moreno, quien se dirige a los nuevos policías que se incorporarán ya en las próximas horas y a sus familiares. En esta ceremonia se han referido a que lucharán contra la corrupción, así también han hecho llamado a los nuevos uniformados que eviten caer en las garras de lo que es el microtráfico, la tentación, el dinero, que trabajen en beneficio del pueblo y con la honestidad que les caracteriza a los 48.000 uniformados, que el proceso de depuración continuará con los malos elementos, pero sobre todo han resaltado que en esta nueva etapa de preparación, que han sido 18 meses, ellos salen ya con otro título, con un título de tecnólogo en seguridad, además de los cargos, de los rangos que por derecho ellos tienen. Entonces, estos 2.199 policías serán distribuidos a nivel nacional, sobre todo para los trabajos preventivos. Han hablado también de los buenos salarios, también de la vivienda digna que estos uniformados tendrán. Sobre todo están trabajando para que ellos no estén tan alejados de su familia, de sus lugares donde viven. Máximo a 4 horas estarán destinados a 4 horas de su lugar de vivienda para que estén cerca de su familia y así puedan desempeñar su trabajo. Esta es la ceremonia que se realiza acá en el estadio de Laucas, al sur de la capital. Compañeras. Muchísimas gracias, Iván, por esa información oportuna. Es lo que ocurre en estos momentos en el estadio de Laucas. Reiteramos la información: más de 2.000 uniformados se graduaron de policía de línea. Los detalles a las 18:55 en el Comercio TV. Seguimos con más. 12:10 y la policía capturó a uno de los presuntos implicados en el asesinato del dueño de un local en la Ciudadela Urdesa, en la ciudad de Guayaquil. El sujeto habría manejado la motocicleta en la que se movilizaba junto con el supuesto autor de los disparos.
El pasado 2 de octubre, el propietario de un local de comidas ubicado en Urdesa fue asesinado tras un asalto cometido en su establecimiento. 2 semanas después, uno de los presuntos implicados fue detenido. Que tenemos ya retenido al ciudadano Freddy Miguel C.C., alias Miguelón, que sería la persona que conducía la moto con la que dieron la muerte al ciudadano cuencano del asadero de pollos en Urdesa. El sospechoso fue puesto a órdenes de la Fiscalía. Esto lo mencionamos porque tenemos argumento en 2 aspectos importantes, como son una vestimenta que usó a la hora de la muerte y una relación telefónica muy compleja por la que pudimos lograr identificar primeramente y hasta el momento retener ante el señor fiscal para que pueda posteriormente asistir a una audiencia de formulación de cargos y expresar las pruebas que tenemos. En las próximas horas darán mayores detalles de su detención. La policía también dio a conocer sobre la captura del presunto implicado en el crimen de un ciudadano cometido el pasado 2 de febrero en la cooperativa Nelson Mandela de la Isla Trinitaria. Alias Richard, de 25 años, quien tiene a su haber 2 detenciones anteriores, una por robo calificado y otra por robo. Este fue un evento en donde el ciudadano, hoy fallecido, circulaba en su motocicleta y por atrás avanzó otra motocicleta a bordo de 2 personas y le propiciaron los disparos. La causa de la muerte del ciudadano mencionado había sido por retaliaciones de alguna ilegalidad en una disputa de territorio. La policía asegura que está trabajando arduamente para detener a todos los implicados en muertes violentas. La Policía Nacional no para hasta lograr detener a todos los autores y coautores de estos hechos. Informó Roselena Vascones. 12 del día con 13 minutos, el cuerpo sin vida de una mujer fue localizado en el interior de una vivienda en el Cantón Milagro. Agentes de la DINASED y Fiscalía investigan el suceso. La comunidad alarmada luego de que la noticia recorriera el sitio. El cuerpo sin vida de una mujer maniatada fue encontrado en el Cantón Milagro, dejando atónitos a muchos. Según testigos, se dieron cuenta de algo extraño en el sitio y llamaron a la policía. De ahí que se dieron los procesos respectivos para el retiro del cuerpo. La señora es una vecina de años de nosotros y la novedad ahora que la encuentran a la señora amarrada de pies y manos, asfixiada. Acabo de llegar cerca de las 11 de la mañana y la encuentro a mi mamá, todo eso alborotado y que se había metido por la parte del zaguán. Y la encontré maniatada en la cama y tapada con un trapo aquí en la cara. Fiscalía y agentes de la DINASED se hicieron presentes para comenzar las investigaciones. Se prevé que para los próximos días se tendrían resultados de esta investigación. Un cuerpo de sexo femenino, ¿no? Dentro de su domicilio en posición de cúbito dorsal sobre su cama, la misma que se encontraba maniatada, ¿no? De manos, pies, pues y a esa altura de su boca que tenía un objeto constrictor, ¿no? Pues de un cable de teléfono. Efectivamente se constató una persona adulta mayor que había sido pues efectivamente privada de su vida. Por lo pronto las autoridades de seguridad indagan a profundidad este caso que sorprendió a muchos. Con imágenes de Click TV de Milagro, informó Julio César Saona. Y un presunto microtraficante fue detenido en el sector de Carapungo. El sospechoso cargaba varias fundas con dosis de marihuana y cocaína. Por la zona del distrito Calderón le han declarado la guerra al microtráfico. Horas atrás, en una de las calles principales de Carapungo, fue sorprendido un sujeto que al ver a los uniformados no dudó en correr. Pudimos visualizar a una persona de actitud inusual y evasiva de la función policial. En el registro corporal encontraron fundas con dosis de marihuana y pasta base de cocaína, así como gramos envueltos en hojas de cuaderno con una sustancia blanquecina. El peso alcanzó los 80 gramos, difícilmente convencer que se trataba de un consumidor. Al ver su actitud evasiva y de una forma violenta ante la Policía Nacional, procedimos a trasladar al sujeto hacia la base Carapungo 3, en lo cual realizamos un registro minucioso del sujeto antes mencionado. Él es una persona que se le encuentra con 35 paquetes, entendemos que son alrededor de unos 80 gramos entre marihuana y clorhidrato de cocaína que estaba en posesión y que él iba a vender. La comunidad se ha convertido en el aliado número 1 de los policías para detectar el movimiento inusual de personas o de sujetos que no son del barrio
con las características entregadas a los uniformados, salen en los patrullajes preventivos atentos a cualquier movimiento inusual. El trabajo que venimos realizando tiene que ver mucho con las personas, con los amigos del barrio que están informándonos. Nuestros amigos han perdido el miedo a denunciar. Así buscan erradicar de las esquinas, plazas y calles el veneno apetecido por quienes lamentablemente cayeron en las garras destructoras de las drogas. En Quito informó Iván Casamen. Varias viviendas fueron allanadas esta madrugada en el sector de la Isla Trinitaria y Floresta 2 en el sur de la ciudad de Guayaquil. Los agentes policiales buscaban a los integrantes de una banda delictiva dedicada al asalto a personas y robo en domicilios. Tras inspeccionar los inmuebles, los uniformados solo decomisaron ciertos objetos de dudosa procedencia y varios cartuchos. 12 horas con 17 minutos y la policía emprendió un mega operativo en diferentes locales de Quito donde presuntamente se captaban objetos robados. Producto de esta operación policial, 4 personas fueron detenidas al no poder justificar la procedencia de los objetos. Celulares, tablets y computadoras portátiles son algunas de las evidencias obtenidas por la CIDPROVAC dentro de un mega operativo efectuado en distintas zonas de la capital, cuyo objetivo es erradicar los lugares que captan y comercializan artículos robados. Tiene que ver con el robo o el hurto, el acopio de los bienes sustraídos, en este caso terminales celulares, la reprogramación o cambio de identidad de los equipos de telefonía celular, el contrabando de estos dispositivos, ya sea de manera interna o hacia afuera del país, especialmente con los vecinos países de Colombia y Perú, la comercialización de los mismos y finalmente el lavado de activos que genera el producto de estas actividades ilícitas. Las labores de inteligencia duraron cerca de 3 semanas para dar con los locales. Mediante labores técnicas especiales de investigación, la identificación de locales comerciales en donde se presumía que existían terminales que hubiesen sido sustraídos en algún momento a la ciudadanía. De este operativo resultaron 4 detenidos. Las personas que están detenidas al momento precisamente son por receptación de, en este caso, celulares denunciados como robados. 26 locales intervenidos, 262 terminales, 34 tablets, 6 laptops. Quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. En Quito informó Andrea Valareso. En este ámbito, la ex rectora del Centro Educativo de Guayaquil, en el que se habrían registrado varios casos de abuso sexual a estudiantes, rindió su versión ante la Fiscalía. De la misma manera, la subsecretaria de Educación inició los sumarios administrativos a los docentes implicados en la investigación. Este miércoles, el fiscal César Peña, a cargo de la investigación de agresiones sexuales a estudiantes de un plantel educativo del noroeste de Guayaquil, receptó la versión de la ex rectora del mismo, quien al terminar la diligencia no ofreció declaraciones a la prensa, sino solo su abogado. Los documentos lo determinan todo, ¿no? Y es más la versión, lo que se ha actuado según el protocolo que lo demanda el Ministerio de Educación. Ella no ha cometido ningún error, el único error que cometió fue haber aplicado lo que determina la ley. Muchas gracias. El fiscal Peña destacó detalles de la audiencia. No, ella tuvo una serie de contradicciones, se le indicó qué pasó con todas las denuncias que los papás le habían presentado, ella indicó que estaba con la psicóloga laborando, con el DS, pero en ningún momento manifestó ni me presentó documentadamente que ella efectivamente ingresó alguna denuncia aquí en la Fiscalía por parte de ella. El representante de los afectados señaló que por su parte se solicitará la vinculación de la docente a la instrucción fiscal. Porque ella tiene el deber por ley. La ley le obliga a denunciar estos hechos delictivos que se cometen en el interior de los centros educativos. Paralelamente, la Subsecretaría de Educación inició ya los sumarios administrativos por el incumplimiento de los protocolos correspondientes. Investigando todo, pues es que nos damos cuenta también de estos 2 informes que fueron los que nos corroboran que desde el mes de mayo, 30 de mayo y 6 de junio, con el otro informe, se tenía conocimiento tanto a nivel de la rectora como a nivel distrital. En los próximos días se realizarán nuevas diligencias en las que se incluye la presencia de los menores afectados en cámara de Gesell con asistencia psicológica, informó
Ítalo Ruiz. Y ahora les contamos que frente a la serie de denuncias sobre maltrato estudiantil, autoridades de educación y de justicia se reúnen para tomar acciones. Nuestro compañero Héctor Romero se encuentra en el Ministerio de Educación y nos amplía esta noticia. Héctor, buenas tardes, adelante. Gracias, buenas tardes. Ministerio de Educación, de Justicia, Secretaría de la Política y Consejo de la Judicatura, aunando esfuerzos para enfrentar esta serie de denuncias sobre abuso estudiantil que se ha registrado en varias ciudades del país en los últimos días. El ministro de Educación, Fander Falconier, reconociendo que pudo haber existido negligencia de ciertas autoridades del sector educativo que no dieron oído a tiempo a denuncias presentadas por algunos padres de familia. Escuchemos. Aquí no hay dónde equivocarse. Estamos hablando de delitos que deben ser denunciados abierta y públicamente, y como autoridades tenemos que hacer el seguimiento respectivo. En el marco de ese convenio interinstitucional y también a propósito de mi comparecencia en la comisión del caso Ampepe en la Asamblea Nacional, yo me comprometí a presentar una ley orgánica para la no caducidad de la acción sancionatoria administrativa referente a los delitos sexuales cometidos en contra de los niños y niñas y jóvenes. El día de ayer yo envié este proyecto de ley a la Asamblea Nacional. En la esencia de este proyecto de ley, lo que dice es que no puede haber caducidad administrativa, porque con este, digamos, artilugio se está provocando la impunidad. También se informó que dentro de 30 a 45 días se empezarán a tomar las pruebas psicológicas a los docentes y aquellos que no pasen serán separados de sus trabajos. Esta es la información que nosotros generamos de esta hora. Buenas tardes. Importante información, Héctor. Ahora es momento de hacer una pausa comercial, pero regresamos con más en Últimas Noticias TV. 12 del día con 23 minutos y mucha atención. Luego de la pausa, la Contraloría General del Estado notificó a Richard Espinosa sobre su posible destitución por cambio en las cifras de la deuda con el Estado. Además, colocan brazalete electrónico al activista Fernando Villavicencio como medida sustitutiva a la prisión preventiva. Ya volvemos. 12 del día con 28 minutos, amigos. Es un gusto seguir con ustedes en Televicentro. Gracias por la sintonía. La Contraloría General del Estado notificó a Richard Espinosa con la posible destitución del cargo como presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La acción se da por el manejo de la deuda que el Estado tiene con el IES. Espinosa tiene 30 días para presentar pruebas que lo deslinden del caso. Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y 17 funcionarios más fueron notificados con destitución por la Contraloría General del Estado. Así lo confirmó este miércoles el titular de la entidad durante un recorrido por Yachay en la provincia de Imbabura. Destitución y multa para el presidente del Consejo Directivo, para la directora general, para el procurador general de la institución, para el director nacional de gestión financiera y otros niveles directivos menores. Esto en respuesta al informe provisional emitido por la Contraloría, en el cual señala que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no ha dado cumplimiento a las recomendaciones dadas sobre el mecanismo de pago de la deuda que el gobierno mantiene con el IES y que hasta el momento sumarían más de 2.800 millones de dólares. Esta resolución sancionatoria tiene que ver con la eliminación del asiento contable donde estaba considerada una deuda del Estado por 2.527 millones de dólares. Por su lado, Espinosa en su cuenta de Twitter señaló: la Contraloría General del Estado nos ha notificado para que en un lapso de 30 días deslindemos responsabilidades con relación a la deuda del Estado con el IES, tiempo en el cual presentaremos todos los descargos para demostrar la transparencia con la que hemos venido trabajando y aclarar que nunca se ha perjudicado en $1 al IES, con lo cual una sanción de destitución no procedería. Así también lo ratificó y se refirió al tema durante un recorrido en Ibarra. Ya de una vez por todas, para que este tema no se politice y se ha hablado tanto, ya de una vez, de una manera técnica, de una manera jurídica,
y no política, se puede ya establecer absolutamente todo el camino recorrido y eso pues ya va a permitir transparentar absolutamente todo. Sobre una posible salida de la institución, así respondió. Usted va a trabajar solamente hasta finales de mes. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, que mi agenda programada no está hasta solo fin de mes, ¿no? Así de sencillo. En Quito informó Adriana Rojas. 12 horas con 31 minutos y hasta las oficinas de la Vicepresidencia de la República en el centro de la capital llegó el oficio de notificación firmado por el Contralor General que establece que la Dirección Nacional de Auditoría de la Administración Central inició un examen especial a las operaciones administrativas y financieras realizadas en la entidad durante el periodo del 2 de agosto al 4 de octubre de este año. En el documento se especifica que se pretende determinar la legalidad, veracidad y propiedad en la ejecución de las operaciones y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Esto mientras el segundo mandatario permanece detenido por su vinculación al escándalo de sobornos de Odebrecht. El activista político Fernando Villavicencio acudió bajo protesta a la unidad de flagrancia para que se le coloque el brazalete electrónico tras la orden dispuesta como medida sustitutiva a la prisión preventiva. Cerca de las 15 horas de este miércoles, el activista político Fernando Villavicencio llegó hasta la unidad de flagrancia en el centro norte de la capital para que le coloquen el brazalete electrónico, medida ordenada en días anteriores por la conjueza Magali Soledispa, tras sustituirla por la prisión preventiva. En horas de la mañana, Villavicencio indicó que lo hace bajo el pedido del Colegio de Abogados de Pichincha y en especial de su familia. Para demostrar la voluntad jurídica de Fernando Villavicencio y de su defensa de continuar con el juicio. Lo hago en protesta absoluta. Yo me siento un ser humano libre y vamos a aprovechar esta condición. Llevaré un grillete para enseñar al mundo cómo es la justicia del Ecuador. Villavicencio junto al ex asambleísta Clever Jiménez, quien también porta el dispositivo electrónico, están acusados de divulgar documentos privados de exfuncionarios en el gobierno anterior. El próximo 6 de noviembre se tiene previsto que se lleve a cabo la audiencia de juicio, en la cual informó que presentará pruebas de nuevas denuncias. 20 expedientes por los más importantes casos de corrupción. El expediente de Petrochina, que vamos a llevar en los próximos días al presidente Lenín Moreno, 5.000 documentos, pruebas con la ruta del dinero. Una coima de $7 millones para la operación del taladro Jack Up en el gas del Golfo. Vamos a sacar los contratos lesivos que este rato les llevan a la quiebra de Petroecuador y Petroamazonas con tener tarifas de hasta $35 en Petroamazonas. El fallido proyecto OG de generación eléctrica a través de gas, $700 millones. Expedientes que además señalaron que entregarán a la Embajada Americana para que se solicite al Departamento de Justicia de Estados Unidos que se haga un seguimiento de la información. Vamos a probar uno de los escándalos más importantes, quizá el segundo en importancia después de Petrochina, que la metida de mano en el caso Chevron de Alexis Mera y Rafael Correa le significó al Ecuador la peor derrota judicial de la historia. Por lo que solicitarán que se llame a comparecer al expresidente Rafael Correa y al exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera. En Quito informó Adriana Rojas. La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras denuncia que a pretexto de la aplicación de la justicia indígena están siendo explotados por algunas personas que la practican. Piden la intervención del Consejo de la Judicatura. Se trata de la segunda reunión que el Consejo de la Judicatura desarrolló con la dirigencia del sector indígena. Santos Villamar, presidente de la FENOCIN, llegó con una denuncia. En el caso de San Luca, un pueblito de Saraguro, de Loja, una parroquia donde habían unos compañeros ahí que estaban practicando justicia indígena y le cobraban realmente a la gente ahí por hacerle justicia $4.000, $5.000. El sector indígena cree necesaria la intervención del Consejo de la Judicatura para poner un alto a esta problemática. Los propios dirigentes indígenas han planteado que no se dé reconocimiento a ciertas corporaciones que bajo el nombre de justicia indígena se han tomado el nombre de la justicia indígena y que han querido aplicar ciertos procedimientos de justicia que no lo son. Incluso parece que hay alguna que se llama Corte Nacional Indígena
que la dirigencia indígena considera que está por fuera de lo que significan las prácticas ancestrales de la justicia indígena. Normar el alcance de la justicia indígena, sus competencias, son parte de los 25 puntos a tratarse. Ese quizás sea el más complejo, justamente el de la definición de competencias. Ahí van a haber varias visiones que van a tener que trabajarse desde varias perspectivas. Lo interesante es que hay apertura para discutirlo de la manera más amplia. La dirigente de la FENOCIN, Blanca Chancoso, destaca la importancia de la justicia indígena aplicada correctamente para evitar que algunos casos queden en la impunidad. Igual en la justicia ordinaria también ha habido cosas en las cuales han demorado, han dado la vuelta, tienen la mano, no quieren juzgar, hay muchos juegos políticos. Situación que para ellos debió haber sido resuelto lo más pronto posible. Pero en cambio, si fuera desde lo que es la justicia indígena, en cambio desde esa visión, ya se hubiera reunido todo el consejo, que son las comunas, justamente, y ya hubieran resuelto tal vez en un día y una noche, que sea de análisis. De esta manera reclaman espacio no solo para resolver el robo de una gallina o cuestiones de pareja, sino temas más delicados. Informó Héctor Romero. Y desde la próxima semana todos los importadores deberán pagar una nueva tasa en las aduanas. Según las autoridades, los recursos que se obtengan por esta tasa servirán para la lucha contra el contrabando y la defraudación aduanera. Mucha atención al siguiente reportaje. La lucha contra el contrabando y la defraudación es uno de los pilares del plan económico gubernamental. Y es que estos delitos aduaneros generan pérdidas por más de 2.000 millones de dólares al año al Estado. El 70% de los productos que ingresan al país vienen con valores de entre 1 y 5 centavos. Si yo traigo un producto que en el mercado internacional cuesta 10, cuando lo declaro en el Ecuador a través de una importación no lo declaro en 10, lo declaro en 1. Esto se llama contrabando, esto se llama defraudación. Por ello, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador implementará el cobro de una tasa de servicio de control aduanero de 10 centavos por unidad a todas las importaciones. Esta tasa nos permitirá poder movilizar recursos humanos, talento humano, a las fronteras, 2.500 kilómetros de fronteras que tenemos que cuidar para que no nos introduzcan contrabando. A nuestros puertos para mejorar nuestras tecnologías, para que no se generen estos actos de defraudación. ¿Cómo se calculará esta tasa? Las mercaderías llegan, se las transforman a grano, se la divide para esa unidad de control que estamos estableciendo y eso por la tasa del servicio de control aduanero, que son de 10 centavos. Y ese es el valor que nos da. En mi caso, por ejemplo, yo traigo 20.000 kilogramos de redes de pesca en un contenedor. Eso va a significarme para mí $2.000 adicionales de impuestos. Eso va a sumarse al producto final. Eso es un producto, si bien es cierto, para las faenas de los pescadores va a significar un incremento sustancial en ellos. Eso va a crear una cadena de subida de precios a lo largo de toda la cadena productiva. Algunos importadores hacen sus cálculos y hay quienes piensan que esta medida sí afectará al comercio exterior. Ahora, estas medidas contra el contrabando que se están tomando deberían tomarse de diferentes formas. Dice la aduana que el 70% de los productos declarados vienen subvalorados. Entonces, a ellos son los que se deberían castigar, no a todo el comercio en general. La tasa de control de servicio aduanero comenzará a ejecutarse la próxima semana. Informó Marcela Maquilón. Son 48 minutos, amigos, es momento de revisar esas noticias destacadas que son parte de nuestro diario de la tarde ya en circulación en las calles de Quito. Últimas noticias, hoy jueves 19 de octubre del 2017. Cero tolerancia, en letras mayúsculas, todos los profes a examen psicológico, dijo el ministro de Educación. Patricia, la primera guía invidente. Además, Barquito se mandó un gol inédito. Felicitaciones por Liga de Quito. Y tendremos nuestro suplemento de los días jueves para hablar sobre algunas recomendaciones importantes en el suplemento en la casa. Está con nosotros ya Carlos Mora. ¿Cómo está, Carlos? En otras noticias hay que decir que han sido sancionados los buses, los transportistas que circulan con buses escolares que no cumplen todos esos requerimientos ambientales.
Sí, María Fernanda, buenas tardes a ti, a los televidentes. En total, 206 buses escolares han sido citados por la Agencia Metropolitana de Tránsito porque han presentado especialmente el problema de no tener una buena emisión de los gases, están contaminando la ciudad. Esta ha sido la principal razón para las citaciones. Se han revisado a un total de 736 buses escolares que circulan en la ciudad. Los controles se van a mantener. Está muy bien que se realicen controles, sobre todo porque ellos tienen una gran responsabilidad, llevan varias vidas en sus vehículos y tienen que tener todos los controles necesarios en sus vehículos. Y nos vamos a otro tema, un tema muy bonito, muy interesante, porque Patricia es la primera guía no vidente, mira tú. Hablamos de Patricia Ochoa. Ella es una guía turística que trabaja en el Museo de la Florida desde hace 3 meses ya acá en el norte de Quito. Y ella pues contamos hoy la historia de esta mujer de 30 años, una mujer universitaria que ahora trabaja como guía. Es una persona que desde los 10 años empezó a perder la visión por un problema congénito. Hoy solo distingue siluetas. Eso no ha sido un impedimento para que ella se desarrolle profesionalmente y ahora guíe a todos los turistas que acudan al Museo del Sitio de la Florida. Para el cuidado de las mascotas. Sí, hoy hablamos sobre aquellas frutas y verduras que sí pueden comer las mascotas, los perros específicamente, y cuáles no. Por ejemplo, entre los que sí se puede comer está el brócoli, está el apio, también las bananas, por ejemplo, pero no se les debe dar cebolla, ajo o uvas. Ahí les estamos contando cuáles son los alimentos vegetales y frutas que sí pueden y cuáles no los animales. Interesante, Carlos, muchísimas gracias. Esto es parte de lo que tenemos en las páginas de Últimas Noticias y en circulación en las calles de Quito. Que tengas una excelente tarde. Igualmente. A protegerte, sigue el sol radiante en la capital con altos niveles de radiación. Nos vamos a una pausa, ya regresamos. De regreso con Últimas Noticias y con una noticia local. Este lunes varios tramos de las calles García Moreno y Chile serán intervenidas para elevar el nivel de la calzada. Los trabajos forman parte del proyecto municipal de peatonización del Centro Histórico de Quito. El objetivo es peatonizar al menos 6 vías del centro histórico. A partir de este lunes, las calles García Moreno y Chile serán parcialmente cerradas para elevar el nivel de la calzada a la altura de las veredas, proceso denominado plataforma única. La García Moreno se va a hacer el tramo entre la Sucre y la Bolívar, y por otro lado, en cambio, en la calle Chile, por el primer tramo que se va a intervenir desde el lunes, que es desde la Cuenca hasta la Imbabura. Los trabajos, según las autoridades capitalinas, permitirán un mejor dinamismo del comercio y mayores seguridades para los visitantes. Un gran espacio para caminar, para ver tranquilos nuestros monumentos arquitectónicos, para detenernos a tomar una foto, para también permitir a los negocios privados, a los negocios tradicionales que están en nuestro centro histórico, sacar unas mesas, poner unas terrazas bonitas. Actualmente la calle García Moreno en el sector de la Plaza Grande cuenta con esta estructura vial, junto a rutas como El Espejo, Sucre y Chile, recibiendo a centenas de turistas mensualmente. El 72% de visitas al centro histórico se hacen por medio del transporte público y dentro de este porcentaje, un importante porcentaje lo hace a pie. Es muy poco el porcentaje de transporte privado. El proyecto de movilidad espera ejecutarse en coordinación con el inicio de operaciones del Metro de Quito, con lo cual se destinará vías para los peatones y otras para los vehículos, informó Sofía Vintimilla. Y Quito se convirtió en la primera ciudad de la región en contar con el plan de gestión para la reducción de riesgos en desastres. Según los registros municipales, más del 50% de los sectores de la urbe estarían expuestos a sufrir impactos severos por un evento adverso. Sismos, inundaciones, deslizamientos de tierra, alertas de erupciones volcánicas, niveles de radiación solar alarmantes y hasta remolinos de viento ha soportado Quito durante los últimos 5 años. Cada uno de estos eventos provocó una amenaza latente para la población. De allí la importancia de generar un plan de gestión para la reducción de riesgos en desastres. El saber cómo responder, que todos los quiteños sepan exactamente qué hacer en una situación de esta naturaleza. El texto fue construido con el apoyo de las Naciones Unidas y los compromisos adquiridos luego de la conferencia Hábitat 3, convirtiendo a la capital en una de las primeras ciudades que apuesta a la generación de protocolos y una cultura preventiva para salvar vidas. La población que está sujeta
para inundaciones es el 55%, para deslizamientos o movimientos en masa el 49% y para incendios forestales el 33%. Eso es lo fundamental, es tener ya datos técnicos que nos permiten a nosotros orientar nuestras tareas de respuesta, prevención y sobre todo inclusive de recuperación. Las autoridades locales e internacionales coinciden en que no se debe restar importancia a pequeñas inundaciones o colapsos, pues en suma, cada año las pérdidas incluso superan las registradas en una erupción volcánica. Que ocurre en una pequeña localidad, en un pequeño barrio y que tiene un costo importante, no solamente en pérdida del activo, sino en pérdida del trabajo, en pérdida del negocio. Entonces es importante que esto se tome en cuenta también. Las Naciones Unidas proyectan que para el año 2050 la población urbana mundial expuesta a terremotos podría llegar a los 370 millones. El aprender a convivir con el riesgo, no con temor, sino con conciencia de lo importante de saber cómo actuar, seguramente disminuirá lo pulmón. Sofía Vintimilla. Amigos, gracias por su sintonía. Les deseamos una excelente tarde. Una excelente tarde también para ti, Verónica, y para ustedes, amigos televidentes. Un abrazo grande. Nos reencontramos a las 18:55 en el Comercio TV.